Sean bienvenidos a un estudio más que llenará sus vidas, cambiará nuestros pensamientos y nos preparará para ese plan maravilloso, redentor y salvador de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos vencedores en Cristo. Es por eso que hoy hemos titulado esta enseñanza, Vencedores en Cristo. En Apocalipsis 21 del 7 al 8, dice la palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué importante es tener claridad que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. ¿Qué venció nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor venció, número 1, el pecado. Al derramar su sangre preciosa en la cruz, nos limpió de pecado. Es decir, Él se hizo cargo de todas nuestras culpas. Él pagó con su sufrimiento, con su humillación y sobre todo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Expió nuestro pecado, es decir, saldó, es decir, pagó, purificándonos de pecado de una vez y para siempre. Es decir, el Cordero de Dios ya nunca más volverá a pagar por nuestro pecado. Y sabemos que aquellos que estamos en Cristo hemos vencido el pecado. Y al vencer el pecado, estamos venciendo al diablo. Porque si Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también somos vencedores en Cristo. Por lo cual Romanos 6, del 11 al 12, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué más venció nuestro Señor Jesucristo? Número 2, venció la muerte, a quien la palabra de Dios llama el postrer enemigo. En 1 Corintios 15, 26 dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recordemos que nuestro Señor Jesús ya venció la muerte y al tercer día resucitó y está vivo. Hubieron muchos testigos aparte de sus discípulos con quienes compartió y dio sus enseñanzas durante 40 días después de haber resucitado, y luego ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. La muerte para nosotros es el postrer enemigo que venceremos, porque los que vivimos de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, los que vivimos en santidad, vamos a morir, pero vamos a morir en Cristo. Y cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, venga por su iglesia, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo oirán el sonido de la trompeta y serán levantados con un cuerpo glorificado y llevado al cielo. Y ahí hemos sido vencedores, porque hemos vencido también la muerte. Lo que Cristo venció, su iglesia también tiene que vencerlo. Hay muchos en la iglesia que han vencido muchas cosas. Algunos ya vencieron el chisme, otros ya vencieron el alcoholismo, otros vencieron la fornicación, otros vencieron el adulterio,
otros las malas palabras, otros los malos pensamientos, otros vencieron la idolatría, otros han vencido los afanes y ahora viven más afanados, pero por servirle al Señor, más afanados en leer la Biblia, en ganar almas para Cristo. Antes no tenían tiempo para Dios, hoy han entendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos añade todo lo que nos falta. ¿Cómo sabes que ya venciste lo que te vencía? Es decir, el pecado. Ya no suspiras recordando aquello que un día fue tu deleite, como muchos de los que venían por el desierto, que suspiraban cuando recordaban lo que les ofrecía Egipto. Esto significa que si todavía alguien suspira por aquella práctica de pecado, todavía no es un vencedor. A aquello que le aleja de Dios, eso somos llamados a vencerlos. Es decir, si Cristo venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo en Cristo. Pero el que no lo vence, el que todavía no es un vencedor verdaderamente, no crece espiritualmente. Están estancados espiritualmente. Y por lo cual no están disfrutando todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero creemos que el perseverar en congregarte, el perseverar en leer la palabra, el perseverar en poner en práctica la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo serás un vencedor en Cristo. ¿Cómo sabes que ya venciste lo que te vencía, es decir, el pecado? Lo primero es que no sueñas que estás haciendo o practicando lo que antes hacías, porque los que sueñan estas cosas, es decir, los que sueñan con el pecado que antes hacían, practicaban, los demonios lo están alimentando de noche con el pecado que todavía no ha vencido. Pero estás y está en el proceso de vencerlo, y para vencerlo, porque somos hijos de Dios, no somos hijos de un derrotado, sino hijos de un Dios todopoderoso que es vencedor. Y en Él cada uno de nosotros seremos vencedores. Unos vencerán o vencieron el alcoholismo, otros las drogas, otros la idolatría, otros la ira, otros la soberbia, otros la mentira, otros el chisme, otros la hipocresía, otros el egoísmo, otros la envidia. Una tercera cosa que nuestro Señor Jesús venció es la enfermedad. En Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La enfermedad surge a causa del pecado. Dios no creó a un hombre y a una mujer enfermos y los puso allá en el huerto del Edén. Él los creó sanos, sin enfermedad. Pero el pecado o desobediencia a Dios abrió puertas al diablo, trayendo enfermedad y trayendo muerte. Pero nosotros, por la fe en Cristo, también vencemos la enfermedad, por lo cual recibimos salud aún de la enfermedad más mortal que no tiene cura para la ciencia médica, porque Dios es todopoderoso. Una cuarta victoria de nuestro Señor Jesús es que en la cruz del Calvario venció al diablo, a todo principado
y a todos los demonios, por lo cual hoy nosotros vencemos toda obra del diablo, toda tentación a través de la renovación en el espíritu de nuestra mente, siendo vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual la Iglesia del Señor somos llamados a ser vencedores en Cristo. ¿Y cuál es la recompensa para los vencedores en Cristo? Número 1, nos iremos en el rapto de la iglesia con Cristo. Número 2, iremos al cielo a la boda del Cordero. Número 3, descenderemos del cielo en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, para reinar con Cristo en esta tierra por 1000 años. Número 4, viviremos por toda una eternidad, es decir, seremos eternos y nunca más moriremos. Finalmente, los que no vencieron, menospreciando la salvación por gracia en Cristo, heredarán junto al diablo, junto a los demonios, junto al anticristo y el falso profeta, el lago de fuego. Eternamente sufrirán deseando dejar de padecer ese fuego eterno, que no hay nada más incandescente y más quemante que el lago de fuego, que se cree que es el sol. Dios no quiere esto para nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos, amigos que están recibiendo esta enseñanza, vengan a Cristo. Y los que ya están en Cristo, afírmense. No esté jugando. No tenga espacios de holgazanería o espacios de ocio, porque peligroso. Después de estar en el camino de los vencedores, nos vamos al camino de los perdedores. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.